Rueda de prensa virtual, presidente y periodistas. Buenas tardes, Isaías Cruz de TC Televisión. Señor presidente, cuéntenos de qué manera se va a controlar para que las personas cumplan con la cuarentena y qué sanciones habría para quienes incumplan con esta restricción. Gracias por la pregunta, Isaías. El personal del Ministerio de Salud tiene bajo vigilancia médica a los pacientes que han sido contagiados y está permanentemente monitoreando a quienes integran el cerco epidemiológico. Si incumplen, serán sancionados duramente por poner en riesgo la salud de la gente. Señor presidente, le saluda a Valeria Navarro, periodista de Televicentro. Queremos saber cuáles son las medidas que se va a tomar, controles y sanciones para evitar el desabastecimiento de productos en los mercados. Valeria, no hay ningún desabastecimiento. El sector productivo y el sector agrícola siguen desarrollando sus labores y expendiendo sus productos. Señor presidente, soy Javier González, periodista de El Universo. Mi interrogante es: ¿cuánto tiempo van a durar las medidas anunciadas por el vicepresidente? Supuestamente son de 21 días, pero en redes sociales del gobierno se dice que la emergencia sanitaria durará 60 días. Mi consulta es si duran 21 días o los 60 días que está en un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Salud. Gracias. Mire, Javier, la emergencia sanitaria, tal como consta en el acuerdo ministerial, se extenderá durante 60 días. Entre las medidas tomadas por la emergencia, se restringió el ingreso al país por 21 días. Buenas tardes, señor presidente. Le saluda Javier Basantes del diario El Comercio. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, tomando en cuenta lo que está sucediendo en otros países y también con base en las recomendaciones que está haciendo la OMS, ¿en qué momento ustedes están considerando el peor escenario de mayor contagio de personas con COVID-19 aquí en el Ecuador? Javier, al contrario, el gobierno está actuando para evitar un escenario bastante más complejo. Hay restricciones de ingreso al país y también restricciones de la movilidad. Buenos días, Juan Javier Benedetti, Radio Centro, Guayas y Santa Elena. Una buena medida es que el gobierno ecuatoriano ha autorizado a los laboratorios, a más de una treintena de laboratorios, a hacer las pruebas, elaborar las pruebas del coronavirus. Estos test, el problema es que son muy costosos. ¿Hay alguna manera de que el Ministerio de Salud subsidie en parte el costo de estas pruebas, de estos test, y cuál es el protocolo para hacerse estos test? El Ministerio de Salud Pública realiza las pruebas de COVID-19 de forma gratuita, en los casos que cumplen las condiciones médicas. Algunos laboratorios privados también han sido autorizados y lo harán. Por supuesto, controlaremos los precios para evitar las especulaciones. Saludos, señor presidente. Soy Vicente Almeida Hurtado, presidente AER Carchi. ¿Cuáles son las medidas a tomar frente al ingreso de personas en movilidad humana, extranjeros que cruzan los pasos ilegales? Aquí en la provincia del Carchi, por ejemplo, tenemos 37 pasos que no son legalizados. Gracias. Vicente, está prohibido el ingreso a extranjeros. Para ecuatorianos y residentes de la frontera norte, los pasos habilitados son Rumichaca, San Miguel, Puerto del Carmen, y las Fuerzas Armadas estarán controlando cualquier posible paso ilegal. Cordial saludo, señor presidente constitucional de la República, a nombre de AER, Núcleo Provincial Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué acciones podría tomar su gobierno para que las pruebas para detectar a tiempo el coronavirus sean realizadas de manera más ágil y ojalá en todas las provincias del país, ya que de esta manera se evitaría que los casos sean detectados a lo mejor cuando ya es demasiado tarde? Gracias por la pregunta, Fernando. El INSPI en Guayaquil, en Quito y en Cuenca realiza las pruebas. El Ministerio de Salud está certificando también a los laboratorios privados. ¿Qué tal, presidente? Soy Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español aquí en el Ecuador. Mi pregunta está enfocada a cómo se va a trabajar para lograr el retorno de pasajeros a sus destinos después del día martes. Sin vuelos que puedan ingresar al país, tampoco habrá la posibilidad de sacar a estos pasajeros, pues es un círculo de aviones que llegan y se llevan a los pasajeros. La Dirección de Aviación Civil ha planteado esta propuesta de que vuelos charter que vengan vacíos
puedan sacar a los pasajeros, pero qué tan factible económicamente, de impacto que pueda generar a las aerolíneas, cuál es la disposición que ellas tienen y también si los pasajeros podrían costear estos vuelos en caso de que esto ocurra. ¿No era más práctico que la disposición en la emergencia de los acuerdos ministeriales establezca que se prohíben vuelos de entrada y de salida después del día martes, puesto que se hará más complejo y más difícil el retorno de pasajeros, presidente? Ana María, la prohibición de ingreso al país se toma por prevención, ya que Ecuador solo tiene casos importados. Estamos gestionando mecanismos para que los ecuatorianos que se encuentran en otras naciones puedan volver sin problema. Señor presidente, soy Jonathan Machado, periodista del diario Primicias. Queremos saber qué pasará con los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y que no lograrán ingresar al país luego de las fechas determinadas por el COE nacional. También queremos saber si se endurecerán los controles para evitar las aglomeraciones de las personas. Importante la pregunta, Jonathan. Los ecuatorianos podrán seguir ingresando al país por los puntos fronterizos terrestres. Cuando ingresen, claro, deberán someterse al aislamiento. UDLA Channel. En caso de querer salir por compras y no tener auto, ¿el transporte público y taxis o plataformas operarán con normalidad? Antes de la crisis del coronavirus, el sistema de salud pública ya mostraba falencias con los pacientes que atendía. Ahora, con esta emergencia, ¿qué va a pasar con los pacientes que se acercan a las casas de salud por otras dolencias? Estimados amigos de UDLA, el transporte público sigue funcionando. También los servicios de salud, que están completamente activos. Y nuestra gente, los ciudadanos, pueden movilizarse para asistir a casas de salud. Enrique Muñoz, de Canal 1. Presidente, saludos cordiales. Una consulta: ¿cómo se va a hacer el control para las personas que posiblemente incumplan con la restricción en las vías principales y calles de las ciudades en las provincias del país? ¿Estará la policía, estará también las Fuerzas Armadas? ¿Y bajo qué delito o bajo qué contravención podrían ser acaso detenidos, ya que solamente se llamó a la cordura y a la colaboración de la gente? Enrique, los controles los hará la Policía Nacional y verificará que se cumplan las restricciones de movilidad que hemos determinado. De no ser así, sin duda alguna, se van a aplicar las sanciones respectivas. Mi segunda pregunta es sobre los hospitales y los casos de coronavirus confirmados. Varias personas a través de las redes sociales me han consultado por qué el Ministerio de Salud no ha informado sobre cuáles son los hospitales, las casas de salud en donde están los casos confirmados de COVID-19. Esto porque hay personas que constantemente por tratamientos, consultas médicas, radiografías, emergencia, cualquier tipo de diligencia médica, llamémoslo así, están yendo a los hospitales y no saben en qué casas de salud están los confirmados de COVID-19. ¿Quieren saber el por qué no se ha dado esta información? El gobierno está dando toda la información necesaria y por pedido de los propios pacientes, su derecho a la privacidad, no se entregan, usted entenderá, mayores detalles. Rueda de prensa virtual, presidente y periodistas. El gobierno de todos.